Alejandro, enhorabuena por tu magnífica conferencia. Esperemos que la vean muchos políticos, de los que les toca... políticos y gente de la calle, porque ya. También es... Sí, pero sobre todo los políticos que la vean. Te han seguido mucha gente por internet, pero no ha habido preguntas, con lo cual pasamos el micrófono al personal de la sala. Yo recuerdo, como anécdota, esa foto que has puesto de la calle ancha inundada. Recuerdo que el día que nació mi hija, el 14 de abril del 79, que por aquella época yo tenía un 2 caballos, que sabes que el tubo de escape era altísimo, sí. Pasaba tanta agua por allí en una lluvia que cayó que taponó el tubo de escape y me paró el coche. Luego ya hicieron un conducto por debajo de la calle ancha y ya parece ser que eso ya no ocurre. Bueno, levantáis la mano y os acercamos el micrófono. Brevedad, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido muy interesante la conferencia. Yo quería preguntar, a ver, ¿cómo estuvo la pregunta? Si, por ejemplo, a un árbol, a un pino, le cortan desde arriba, ¿lo podan bastante? ¿El pino se muere? Si lo podan bastante. Y sin bastante. Los pinos... Si dejan, por ejemplo, muy poquito... Te contesto el ejemplo del pino, pero contestándote un poco a sí. todo, ¿no? En general, cualquier intervención que haga el ser humano sobre una planta tiene que estar justificada. ¿Por qué? Porque vaya a mejorarla o mejor no estamos quietos. Un pino tiene una estructura que tiene crecimiento apical, es decir, en la punta, tanto en raíz como en copa. Por lo tanto, si yo le corto la punta, estoy haciendo un bonsái de 30 metros, de 12 o de lo que tenga en ese momento. Y como tal bonsái va a vivir como los bonsáis, es decir, fastidiado. ¿Cuándo? Hasta que se muera. Se muere. ¿Cuándo se va a morir? Fíjate, los árboles tienen una desgracia con respecto a los seres humanos. Los seres humanos tenemos una vida muy larga, pero no llegamos a tener más de 100 años. Algunos sí, pero la mayoría no. Pero comparado con nuestra vida, la de los árboles es enorme. La vida nuestra es un episodio de su tiempo. Entonces, igual que un árbol puede vivir 500 años, puede estar muriéndose 50. Igual que nosotros nos morimos en un año y estamos muriéndonos un año, ellos pueden estar muriéndose 50. Puede ser que esté muerto, no tenga solución, y esté 50 años en pie todavía aguantando hasta que Tilforme se cae. ¿Por qué los pinos no tienen esa función, no pueden hacer eso? Porque no están evolucionados para sobrevivir a ese tipo de cosas. ¿Qué sí está evolucionado para vivir ese tipo de cosas? Pues los árboles que viven en alta montaña, que cae nieve y se pueden tronchar, o árboles que tienen un crecimiento no apical, como las fagaces, que abren ramas por todos lados, porque además se las van comiendo. Entonces, cada planta es una especie, y como tal especie no se puede cuidar igual un oso polar que un pingüino, que un tigre, que un lince. Sin embargo, nosotros solemos poner en los jardines el oso polar porque es blanco y me pega con el lince, y fíjate qué bonito queda con el pingüino abajo. Y luego me sorprendo de que 2 de 3 se mueran. O empiezo a hacerle cositas para ver si puedo sostenerlo. Entonces, de esto va de intentar poner cosas que puedan funcionar en este entorno sin tener que hacerle grandes cosas. ¿Y un ciprés? Igual, más o menos igual. Un ciprés tiene capacidad para hacerse seto. Lo cortas y se queda enano, lo enanizas y vive durante más tiempo. Pero lo enanizas. Y otra pregunta. Entonces, ¿por qué ha comentado el compañero que deberían de venir los políticos? Y sí es cierto. Vuelvo a decir, pero no por defender, no por ser abogado del diablo, vuelvo a decir que yo que he podido hablar tanto con políticos como con gestores, a veces lo único que tenemos que hacer los ciudadanos es saber lo que queremos. Porque a veces es complicado que nos pongamos de acuerdo. Entonces, en cosas que son como este tipo de naturaleza hay mucha emotividad. Y está bien. Pero a veces esa emotividad no tiene una base científica o no sigue un raciocinio lógico. Por lo tanto, una persona que tiene que tomar la decisión final y va a dar la cara de esa decisión, si piensa que todos los que están en la sociedad no están de acuerdo de forma unánime en hacer algo, ¿cómo se va a atrever a hacerlo? Ya, sí, pero, por ejemplo, en la calle Quites Tobar de Elvira estaba todo en los dos sitios, que era una avenida bien amplia,
llena de árboles. Y los han quitado todos. Han quitado unos árboles y han puesto almeces. Sí, pero hasta que quieran crecer, o sea, que hasta que sean grandes, etcétera. Pero vamos, lo que quiero decir es, a lo mejor, a ver, y si nosotros, por ejemplo, una persona va con un coche y le da un árbol, eso sí, te pegan una multa sí. que no hay quien te la quite. Y Sí. ellos lo pueden hacer sin... Vamos, es por que ejemplo, no entiendo, el árbol, en un ejemplo, si nos ponemos a hacer ejemplos concretos, podemos hablar muchos, pero bueno, en ese ejemplo que me comentas, se cambia una especie que tiene un desarrollo gigante, que no sé por qué se puso en ese momento, pero se puso, hay plátanos de sombra y cosas así allí puestas, por una especie que tiene una posibilidad de poda mayor, es decir, los almeces durante todo el tiempo se han podido cortar, evolucionan junto al ser humano para poder hacer copas más redondas. De hecho, todas las maderas que se usan en la agricultura vienen de madera de almez y está muy adaptado a nuestro ecosistema. De hecho, los almeces sí que los puedes encontrar de forma autóctona en Castilla-La Mancha y los plátanos de sombra no. Los plátanos de sombra dan alergia, los almeces dan menos alergia. Los almeces tienen frutos, como son las almecinas, que pueden ser consumidas por pájaros, los plátanos de sombra no. Entonces, hay veces que cuando uno se equivoca tiene que ir para atrás para poder arreglarlo. Pero si yo tengo miedo de que me caiga la del pulpo por cambiar un árbol, no toco nada. Y sigue exactamente igual, per seculum seculorum. Imagínate que yo digo ahora, mira, vamos a poner almeces, vamos a levantar la mitad de la acera y vamos a hacer un carril corrido, que se meta en una cuneta y ahí vamos a plantar plantas autóctonas. Lo primero que va a decir, sí, y el que venga con la bici va a decir que no tiene espacio, y el que venga andando va a decir que le hemos quitado el aparcamiento, y el otro va a decir que es que seguramente, mira, se han quedado sin dinero y están echando hierbajos aquí y esto salió solo. Y es más, en un ejemplo de un barrio que no voy a decir, pero que conozco bien, había puesto una alineación de árboles y el ayuntamiento se lo cedió a ese barrio, a esas casas, le cedió el patio de delante con la condición de que cuidaran el árbol. ¿Sabes cuántos árboles quedan de esos? En toda la calle, 1. Porque son muy sucios, tiran hojas y flores y me guarrean el suelo y estoy todo el día barriendo. Luego a veces hay que mirarnos a nosotros mismos, hacer primero pensar qué es lo que queremos como sociedad y cuando estemos seguros, entonces seguramente no harán caso. Y otra pregunta y ya termino. ¿Y los árboles que hay tan grandes que tienen las raíces encima en los jardines, por ejemplo, son un peligro, ¿no? Hay algunos que sí, otros que no, habría que verlo. Lo que sí es cierto es que por simple lógica, un elefante no podemos meterlo en nuestro cuarto de baño cuando es adulto. Si sabemos que el elefante nos va a crecer, cuando es pequeñito, lo metemos en el cuarto de baño y entra. Pero una vez que va creciendo y el cuarto de baño se queda pequeño, ¡jo, que me gusta la mascota! Porque no lo voy a poder tener. Entonces empiezo a cortarle la trompa, cortarle una pata, cortarle la cola. Pues como no cabe, pues a lo mejor no tenía que haber puesto un elefante. Pero ahora a lo mejor digo, quito el elefante, me lo llevo y me cargo el elefante para con otra cosa. ¡Oh, pero qué te has cargado el elefante! ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Hay árboles que no caben en donde están puestos. Pero si quieres quitarlos, vas a tener un problema. Pregunta por internet María Dolores. ¿En la zona del ensanche se podría hacer alguna reestructuración para evitar el efecto calor en verano? Son calles sin vegetación. Sí, en todas las zonas se puede hacer. Se puede actuar en todo. Desde las paredes, los techos, los suelos. Pero lo que vuelvo a decir, tenemos que querer. En Albacete, por ejemplo, hay una cosa muy fácil, no, se podría hacer ese anillo alrededor de la ciudad, con vegetación mediterránea. Pero a lo mejor en la zona que va para los prados deberíamos poner albardinares que no tienen ni un solo árbol. Tenemos que estar convencidos de que eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué poner eso? Porque es lo que va en ese sitio, que es un saladar. Pero es que a lo mejor en otra zona le va a tocar carrasco, y en otra zona le va a tocar encina, y en otra zona le va a tocar un matorral con 4. Joder, pues en el mío no han puesto nada, pues no sé cuánto, pues es que esto queda muy feo, pues es que esto está sin regar. A nosotros nos pasa en el jardín. En el jardín botánico, una de las zonas que más orgulloso nos tiene es la zona de los ecosistemas regionales. Pues muchas veces yo escucho a gente, de los 30 y pico mil visitantes que tenemos, decir, oye, pues si esto lo tienen abandonado, ha salido solo, o no hay flores en el jardín. Por eso digo que primero, antes de ir a mirar hacia otro, vamos a mirar nosotros mismos y pensar, ¿de verdad sabemos lo que queremos? Yo sí, yo lo tengo claro. Y vosotros espero que también.
¿Hay alguna pregunta más por aquí? Uy, cuántas manos. A ver, voy a pasar por aquí delante. Y ahora se la pasa a usted. Bueno, yo felicito también a Alejandro por la exposición que ha hecho. Yo diría que las cosas que hemos oído son de tendencias actuales y de futuro. Y se contrasta con la idea que todavía quedan en muchas partes de los ciudadanos y de los técnicos y políticos de actuaciones que son pues de siglo pasado o de hace varios siglos. Bueno, me identifico, soy Fernando y estoy en Ecologistas en Acción y en la plataforma Más Árboles Albacete. Entonces, desde la plataforma hemos tenido contacto bastantes veces con políticos y con los técnicos del ayuntamiento y algunas cosas que nosotros intentamos transmitirle, parte de estas ideas que has transmitido, y nos encontramos en muchas ocasiones con argumentos que nos dicen, por ejemplo, con el tema del césped, que continuamente estamos diciendo que eso debe abandonarse porque no es nada funcional, no es ecológico, es una cosa estética y estética de otras zonas, no de Albacete, pero está muy interiorizado. Entonces nos llegan a decir que ponen césped porque lo piden los ciudadanos. Entonces por ahí voy por la parte de la educación, de que entre todos tenemos que ir transmitiendo que eso puede considerarse bonito según quién, pero que no es funcional, no es práctico a la ciudad de Albacete, y que deben ir cambiando esos espacios por otra cosa, árboles, arbustos, herbáceas, combinar muchas más tipo de plantas y no ese monocultivo de césped. Entonces, sí. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para que la ciudadanía pues vaya reconociendo estos beneficios de otro tipo de vegetaciones? Gracias. Pues te puedo hablar de lo que yo me planteo a mí mismo que puedo hacer. Pues mira, lo que puedo hacer es esto que estoy haciendo ahora, o demostrar lo que se puede hacer en el Jardín Botánico. De hecho, en el Jardín Botánico, como he dicho, hay 35.000 visitas todos los años o más. Hacemos conferencias, hacemos vídeos, hacemos charlas, y poco a poco pues esa semilla irá creciendo, pero es igual que las plantas, pues tenemos que tener paciencia. Planta la semilla y crecerá cuando crezca. Pero sí es cierto que lo que dice, pues al final yo he tenido situaciones en el jardín en las que me han reclamado que una pradera que estaba hecha con Brachypodium retiosum o con Brachypodium fornicoides, que son plantas que viven en el hábitat natural que están representando, estaban amarillas en verano. Digo, claro, por eso se llama agostarse, porque están en agosto, se ponen amarillas y es parte de su ciclo y luego regeneran. Pero todo eso no es culpa de la gente, es culpa de una tradición jardinera que sin querer pues ha traído ideas de otros sitios y hemos querido copiar un poco lo que yo decía de broma, que son actitudes para sacar pecho. Entonces, bueno, pues todas actitudes para sacar pecho están muy bien, han estado bien hasta ahora, pero ahora ya no nos sirven. Tenemos que tener esa funcionalidad dentro de las ciudades. Pues eso, boca a boca, hablarlo, pues a lo mejor vosotros alguno apetece luego contárselo a vuestra vecina o pelearos con el vecino al lado, como me pasa a mí a veces, que me tienes el árbol que me tira mucha porquería. Pues bueno, pues, cosas que pasan. No se puede hacer otra cosa. Pero lo que sí estoy seguro es que si no hay una base social que esté convencida, es muy difícil encontrar soluciones O sea, de arriba abajo no funcionan las cosas, de abajo arriba sí. Bueno, felicitarte por tu exposición. Me ha resultado muy interesante muchos aspectos que has comentado.
Y cuando has hecho un estudio retrospectivo en el tiempo, desde el Homo sapiens hasta la época actual, pues creo que ha faltado hacer un poquillo hincapié en la historia reciente. La gente nos olvidamos de la historia y la verdad es que caemos luego en errores por olvidar la historia, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, por ejemplo, cuando has hablado de la revolución industrial y todos los pormenores que hubo, yo hubiese hecho hincapié ahí un matiz en la crisis que hubo a finales del siglo XIX, cuando en las ciudades hubo una crisis mundial con las boñigas de caballo. Sí, sí. Entonces... eran los coches de la época. Exacto. Todos los coches iban con carruajes, todos los servicios, los tranvías iban con caballos, mulas, y hubo una crisis, una conferencia en Nueva York que duraba 10 días. Al final, el tercer día no había las ideas que hay, se tuvo que cancelar. Y aquello se solucionó porque hubo un señor que inventó el motor de combustión. Claro. Hasta ahí bien. Resulta que ahora se solucionó el problema y se generó otro, claro, que es el monóxido de carbono, el plomo, lo que todos conocemos. Entonces, me ha gustado tu exposición porque no has dicho la solución que nos plantean ahora, que es placas solares y coches eléctricos. Tú has mencionado los tejados de las viviendas, hacer vegetación, que yo me gusta más, por supuesto, las paredes también vegetación, nos has enseñado ciudades, yo he visto que ahí había una de Valencia, pero luego Vitoria y ciudades a nivel mundial, ¿no? que están combatiendo esta problemática. Entonces, no es una pregunta, es una apreciación para ver qué piensas. ¿Piensas que la solución serían poner en las viviendas placas solares en los restos y los coches eléctricos, o discrepas como yo en ese sentido? Yo entiendo que todo en su justo medio es correcto, es decir, si es la solución que hay, es la solución que hay. Lo que sí es cierto es, y como una reflexión general, cuanto más se parezca el sitio en donde vivimos a aquel sitio en el que evolucionamos, mejor viviremos. O sea, el ser humano es un animal que está hecho para vivir en un rango de temperaturas y está hecho para vivir con unas condiciones de oxígeno en el aire, con unas condiciones de potabilidad del agua, con la lluvia, con una humedad ambiental. Y eso te lo da la naturaleza, el bosque. Es así de simple. Todos los pueblos viven y han vivido durante la evolución que han sido. Si llevamos 2 millones de años siendo sapiens, solamente llevamos 100 años, digamos, desde la revolución industrial, haciendo cosas raras. Bueno, pues a lo mejor es plantearse que no estamos evolucionados para vivir como hemos vivido estos últimos 100 años, sino de la otra manera. ¿Vamos a perder la tecnología? ¿Vamos a dejar de hacer todo lo que hacemos? No, simplemente hay que compatibilizar todo. ¿Cómo se hace? Pues acudiendo a la naturaleza, que es la que sabe hacer las cosas, y respetándola en lugar de dominarla. Intentando entenderla, intentando ver dónde puedo poner un tejado, aquí puedo poner una pared, aquí puedo poner... Pero desde luego, eso es lo que decía con el título, es una utopía, pero es necesario. Bueno, pues si os parece, finalizamos ya esta magnífica conferencia y anunciaros que la siguiente es el jueves, esta semana son 2. Se titula Seguridad en la industria alimentaria, que la va a impartir Gemma Blázquez Avellán, que es farmacéutica y es vicedecana de la Facultad de Farmacia de Albacete.